¿Cómo están? Bien, gracias. Me alegra. Denme un segundo, abro la presentación. Como dijo Armida, mi nombre es Angie Mápura. Yo soy una terapeuta matrimonial y familiar. Perfecto. Y hoy vamos a hablar sobre la salud mental y la Biblia, la importancia del cuidado emocional y mental. Vamos a empezar hablando sobre los mitos en referencia a la salud mental. ¿Qué es un mito? La psiquiatra Vicky Restrepo dice que los mitos son todos estos conceptos que se van transmitiendo voz a voz, de generación en generación, alrededor de historias y creencias, a veces fundamentadas en alguna realidad, luego distorsionada, a veces ni siquiera con un fundamento en la realidad, pero con el inconveniente de que a veces estos mitos no se contrastan, no se investigan qué es lo real y le seguimos dando la razón al mito. Yo sé que nosotros como miembros de iglesias latinoamericanas hemos escuchado muchas cosas acerca de la salud mental, de la depresión, de la ansiedad, del trauma en un contexto cristiano. Nos vamos a enfocar la primera parte de nuestra presentación hablando sobre estos mitos, un poco de la iglesia y después seguimos ya hablando un poco más sobre ciertos trastornos de la salud mental. Okay. Oh. Vamos a hablar un poco más a profundo de ciertas cosas que mencionó este video. Mientras yo estaba organizando esta presentación, hubieron ciertos mitos que yo leía más a menudo. Uno de esos, y uno de los más comunes, es que la depresión es simplemente tristeza. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso en nuestras iglesias? A nivel mundial, aproximadamente de 300 a 350 millones de personas sufren de depresión, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Para ponerlo un poco en contexto, de 300 a 350 millones de personas es como la población entera de los Estados Unidos. Es un trastorno de la salud mental muy común. Es tan serio que afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos y no se supera solamente echándole ganas, que es algo también que escuchamos mucho en nuestras iglesias. También escuchamos que los problemas de salud mental son señal de debilidad. Por lo contrario, son condiciones de salud, no defectos de carácter. Igual que la diabetes o la hipertensión, requieren tratamiento y seguimiento. De hecho, sabemos, lo dice el Señor en la Biblia, la debilidad no es vergonzosa, sino que da espacio para experimentar la fortaleza de Dios.
Otro muy común es que si buscas ayuda psicológica es porque estás loco. La verdad es que la Organización Mundial de la Salud estima que más del 50% de las personas con problemas de salud mental no reciben ningún tratamiento o no es el adecuado. Buscar consejo y apoyo es sabio, no es locura. Ir al psicólogo o psiquiatra o a un terapeuta es un acto de cuidado, prevención y madurez emocional. Quiero recalcar que muchas veces nosotros pensamos que buscar ayuda significa que estamos locos porque no podemos diferenciar bien entre trastornos de salud mental generales como la depresión o la ansiedad y la psicosis, ¿cierto? Pensamos en gente que sufre de esquizofrenia y que a veces sí tienen crisis de psicosis, pero no todos los trastornos de salud mental tienen esa característica de psicosis. Muy importante diferenciar. Lo que me lleva también a recalcar una de las creencias es que la gente con enfermedades mentales es peligrosa. Como les vengo explicando, muchas veces es porque pensamos en esas personas que desafortunadamente están pasando por una crisis de psicosis. Entonces nosotros asumimos que eso es lo que significa tener una crisis de salud mental, cuando en verdad se ve muy diferente. No todas las enfermedades mentales tienen psicosis y en sí la psicosis solo pasa en ciertos momentos con ciertas personas. Entonces, el punto al que voy es que no debemos estigmatizar ni temer injustamente. La mayoría de las personas no representa un riesgo para otros. Muchas veces sufren más de estigmatización que de violencia ejercida. Una de mis favoritas es que la ansiedad solo está nervioso o preocupado. No sabemos diferenciar, ¿cierto? Y la verdad es que la ansiedad generalizada es uno de los trastornos más comunes que afectan a la población mundial. La ansiedad es tan real y puede ser tan incapacitante y no se resuelve simplemente con relajarse. Vamos a hablar un poco más de la ansiedad en unos momentos. Uno de los más importantes que entristece, también creemos que no se debe hablar del suicidio porque incita a hacerlo. La realidad es que cerca de 50,000 personas en los Estados Unidos y más de 740,000 personas en el mundo se suicidan cada año. Esto lo hace la segunda causa de muerte más común en niños de 10 años a adultos de 34. La primera razón más común de muerte en estas edades, de niños de 10 años a adultos de 34, son los accidentes. Lo que hace que también el suicidio sea algo común y que hablar responsablemente sobre el suicidio puede salvar vidas y abrir espacios de prevención. Muchos de esto requiere educación, educarse a uno mismo y buscar ayuda cuando sea necesario para nosotros o para personas que nosotros conocemos en nuestras comunidades, nuestras familias, nuestros amigos. Los estudios científicos dicen lo contrario, que al uno hablar sobre el suicidio, baja la probabilidad de que esta persona trate de hacerse daño a sí mismo. ¿Okay? Seguimos. Orar o tener fe reemplaza el tratamiento profesional. La verdad es que la fe y la oración sí son esenciales, pero también debemos buscar sabiduría y conocimiento, incluyendo en lo médico. La espiritualidad puede ser un apoyo poderoso, pero no sustituye la terapia o atención médica cuando es necesaria. Y por último, ¿cuántos de ustedes no han escuchado que si yo tengo una fe fuerte no debería necesitar terapia? La verdad es que la fe y la terapia no compiten entre sí, son complementarias. La oración invita a Dios a estar presente en nuestro dolor, mientras que la terapia nos ayuda a comprender los patrones, las heridas y las creencias que moldean nuestro comportamiento. Como sabemos en la Biblia, incluso Moisés tenía a Jetro, David tenía a Natán y Pablo tenía a Bernabé, personas piadosas que buscaban consejo sabio. La sanación a menudo requiere tanto oración y fe como un proceso cognitivo. ¿Okay?
Ahora vamos a dar un poco de ejemplo de la Biblia. Como sabemos, varios personajes bíblicos experimentaron profundas crisis de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad, agotamiento extremo, desesperanza. ¿Esto qué nos muestra? Una humanidad vulnerable. ¿Okay? Pienso yo específicamente, no vamos a leer los pasajes, pero aquí están los ejemplos y donde lo pueden encontrar en la Biblia. Vemos a Elías, que tras una gran victoria cayó en una profunda depresión, aislamiento y deseo de morir, mostrando signos de agotamiento físico y emocional. Tenemos a Jeremías, conocido como el profeta llorón, sufrió ansiedad y depresión profunda, expresando desesperación y maldiciendo el día de su nacimiento debido al dolor tan fuerte que estaba viviendo en ese momento. Como todos sabemos y hemos leído todo el libro de Job, tras perder a su familia y perder su salud, Job experimentó un dolor profundo, una pérdida y un duelo intenso, una depresión tan profunda que llegó hasta desear su misma muerte. En los Salmos encontramos al rey David relatando sus batallas con la tristeza, la soledad y el temor, la angustia mental que él pasaba. Jesús, el hombre perfecto, que en Getsemaní experimentó una angustia tan intensa que sudó sangre, mostrando una ansiedad extrema ante su inminente crucifixión. Tenemos a Pablo, que experimentó una angustia mental intensa y agotamiento, llegando a perder la esperanza de sobrevivir durante sus persecuciones. Tenemos a Jonás, que sufrió depresión y frustración intensa, pidiendo la muerte tras el arrepentimiento de Nínive. Y tenemos en el libro de Ruth a Noemí, que experimentó una profunda amargura y depresión tras perder a su esposo y sus hijos. Entonces, pienso yo que si estas personas antes de Cristo, si el mismo Cristo, tuvieron crisis, momentos de angustia, de crisis de salud mental, eso no nos hace a nosotros la excepción. ¿Okay? Es algo que estaba presente antes, durante y después del tiempo de Jesús. ¿Okay? Esto me lleva a concluir que estos personajes demuestran que incluso en la fe, las luchas emocionales y mentales son parte de la experiencia humana. Lo que dice uno de mis pastores favoritos es que Job, al estar enojado con Dios, ¿cierto? Al no entender por qué él estaba pasando por esta pérdida, no pecó. ¿Por qué? Porque él llevó esta angustia, se la llevó a Dios. ¿Me entiendes? Nosotros en nuestros problemas relacionales, mentales, podemos seguir honrando a Dios. Okay. Ahora, quiero hablar por unos minutos acerca de lo que nosotros hemos vivido en nuestras iglesias latinoamericanas, con estos mitos y con estos prejuicios. En el área de la salud mental, los prejuicios promueven la discriminación de las personas y alientan su segregación y exclusión, profundizando así el sufrimiento mental. Lamentablemente existe en la sociedad y en muchas iglesias latinoamericanas la creencia que un verdadero cristiano no necesita la psicología o de la psiquiatría para solucionar sus problemas emocionales o mentales. Pero en caso de no poder solucionar una determinada situación con las armas espirituales, automáticamente se cree que es porque algo no anda bien en la vida espiritual de esta persona. ¿Okay? Una historia personal. Tengo una persona en mi familia que ha vivido con depresión muchos años. Y en un momento vulnerable, en un grupo bíblico, se abrió a este grupo y le dijo: ¿cómo yo encuentro a Dios?
cómo yo manejo mi relación con Dios cuando he sufrido de depresión por más de 20 años. Y en ese momento tan vulnerable, con llanto, esta persona, un familiar mío, fue recibido con: es que hay un pecado oculto en su vida. Esto creando más ansiedad, más depresión, segregación. Porque si la comunidad a la cual esta persona fue a ser vulnerable, a pedir ayuda, le dio este consejo, le dijo esto, esta persona se cierra a sí misma. Y es muy difícil sentirse esperanzado. ¿Okay? Lo que me lleva a recalcar que lamentablemente se dan muchos consejos erróneos de pastores o líderes o de mismos congregantes hacia otras personas que están medicados por una enfermedad psiquiátrica. Estas personas tienen una buena respuesta o reacción a sus medicamentos o a su terapia, sus síntomas están controlados, pero en sus comunidades espirituales reciben frases como: deja estos medicamentos que Dios te va a curar. Deja de depender de la medicina y depende de Dios. O lo que tienes que hacer es solamente orar, leer la Biblia y tener fe y verás que todo se te va a pasar. ¿Y qué pasa cuando uno hace todo esto y la aflicción mental continúa? ¿Cómo lo hace sentir a uno? Me pregunto yo que si nosotros les diríamos estas mismas frases a personas que están tomando antibióticos para una infección, analgésicos para el dolor o haciendo quimioterapia para el cáncer. ¿Por qué es más fácil creer en la salud física y no en la salud mental? ¿Cierto? Me lleva a recalcar que los problemas de salud mental no son por falta de fe o un fallo moral. En mi opinión, creo que los problemas de salud mental existen porque simplemente somos seres caídos. Pero llegará un momento donde estos problemas ya no existirán. ¿Okay? Sí hay esperanza, pero ahorita no es el momento. Ok, quiero tomar un tiempo. Yo sé que es mucha información, voy un poco rápido. ¿Alguna pregunta? ¿En Zoom o aquí en persona? Dime. Yo escucho todo esto, pero yo a veces pienso que mi Dios es más poderoso que todo medicamento. Quizás estoy persiguiendo cosas o escuchando cosas que me están poniendo a mi Dios. Porque el mismo Jesucristo, Él no iba a ningún medicamento, Él iba solamente a conversar con su Padre, que era suficientemente poderoso para poder suministrar sus necesidades emocionales y también dolorosas, porque él sabía lo que iba a pasar, pero solamente él fue a su Padre. No había un psicólogo, no había un medicamento, no había absolutamente nada, porque él fue el que lo hizo todo. Es verdad. Y se ayudó mucho. Ese es mi punto personal. Absolutamente. También tenemos que no hay nadie como Jesús. Jesús es punto aparte, ¿cierto? Él es un hombre perfecto, pero él también pasó por esa crisis de salud mental. Para uno sudar sangre, que es algo que todavía pasa, es algo tan abrumador que uno debe estar pasando. Y es en eso mismo, Jesús también pasó por todas estas cosas. Pasó por un abandono en la cruz de su mismo Padre. El hombre perfecto tuvo que pasar por ese abandono para darnos esta esperanza, ¿cierto? Era necesario. Era necesario, absolutamente. Pero también sabemos que Dios nos ha dado conocimiento, nos ha dado inteligencia para desarrollar campos como la medicina, ¿entiende? Y no es pecado ir a la medicina a buscar ayuda, ir al doctor a buscar ayuda, ¿cierto? Esto, pienso yo, son herramientas que Dios nos ha dado durante este tiempo caído en que vivimos. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ok? Continuemos. Ahora nos vamos a enfocar un poco más en sí sobre la salud mental. Voy a hablar específicamente sobre la ansiedad, la depresión y el trauma, lo que se conoce a veces como el trastorno de estrés postraumático. Primero que todo, creo que es importante
entender un poco los factores que contribuyen a problemas de salud mental. Tenemos problemas de salud físicas como el cáncer, la hipertensión, problemas cerebrovasculares, la fibromialgia, que también está relacionada con problemas de salud mental. El cáncer, obviamente, si ya lo mencioné. Factores también incluyen falta de apoyo social, como lo experimentó esta persona en mi familia, tener una autoestima bajo, vivir en pobreza, tener falta de acceso a atención médica, marginación social, experiencias traumáticas, duelo o pérdida, falta de propósito en nuestras vidas y, muy importante también, factores genéticos y hereditarios. Hoy específicamente me voy a enfocar en la ansiedad, la depresión y el trauma. Vamos a tener esto en cuenta mientras entramos a hablar sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿A quiénes afecta? ¿Tengo un trastorno de ansiedad? Estas son preguntas frecuentes que alrededor de un tercio de los estadounidenses mayores de edad se hacen en algún momento de sus vidas. No estás solo. La ansiedad incluye sentirse incómodo, preocupado y nervioso y tener síntomas físicos de estrés. Estos síntomas se dan cuando una persona, por ejemplo, le teme a un peligro inmediato, a un desastre o a la mala suerte. La ansiedad es una forma muy común y normal que tenemos las personas de reaccionar ante el estrés. De hecho, puede ser buena en algunas situaciones como nos puede advertir cuando existe un peligro y nos puede ayudar a prepararnos para determinadas situaciones. Los trastornos de ansiedad se diferencian de las sensaciones normales de estar ansioso e incluyen un nivel de miedo que torna las actividades simples difíciles de hacer. Conocer los signos de los trastornos de ansiedad es el primer paso para asegurarse de que estos no lleven a problemas de salud mental. Si bien muchas personas no buscan ayuda para la ansiedad, esta puede tratarse y existe ayuda disponible. Los trastornos de ansiedad incluyen el trastorno de ansiedad generalizada, las fobias, el trastorno de ansiedad social, los ataques de pánico y la ansiedad por separación. Los profesionales de la salud mental pueden tratar la ansiedad con psicoterapia o terapia conductual, con o sin medicamentos. La Asociación Americana de Psiquiatría constituye una gran fuente de consultas sobre la ansiedad. Para más información, visita www.psychiatry.org. Como recalca el video, sentir ansiedad o sentirse nervioso de modo ocasional es una parte normal de la vida. Sin embargo, las personas con trastornos de ansiedad con frecuencia tienen preocupaciones y miedos intensos, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Con frecuencia, en los trastornos de ansiedad se pueden dar episodios repetidos de sentimientos repentinos de ansiedad intensa y miedo o terror que alcanzan un máximo en una cuestión de minutos, lo que se conoce muy comúnmente como un ataque de pánico. ¿Okay? Pero ¿cuáles son estos síntomas? Estos síntomas de ansiedad y a veces de pánico, como ya recalcamos, interfieren, ese es el punto, la clave aquí, interfieren con las actividades diarias, son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos síntomas, muchas personas pueden evitar ciertos lugares o situaciones, muchas veces empeorando en sí los síntomas. También cabe recalcar que estos síntomas pueden empezar en la infancia, en la adolescencia o en la adultez y pueden ser duraderos si no se busca ayuda. Los síntomas específicos es sobre la ansiedad generalizada. Hay diferentes tipos de ansiedad. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad generalizada. Primero, preocuparse extremadamente por las cosas diarias. Tener problemas para controlar sus preocupaciones o sentimientos de nerviosismo. En este punto, por ejemplo, esta mañana yo me sentía nerviosa porque tenía que hacer esta presentación, ¿cierto? Pero ¿qué hice? Pausé, respiré
y ya los sentimientos de nerviosismo se fueron disipando. Esto habla en sí de una persona que no puede controlarse. A pesar de hacer ciertas cosas, la ansiedad o el nerviosismo es tan intenso que causa dificultades en otras áreas de la vida. Parte de esta dificultad es sentirse irritable o con los nervios de punta frecuentemente. Cualquier cosa lo irrita, lo hace enojar, ¿cierto? Cualquier cosa le da miedo y causa una gran dificultad para relajarse. Muchas veces las personas con ansiedad generalizada tienen gran dificultad en quedarse quietos. Uno los ve moviéndose porque no saben cómo controlar su ansiedad. También la ansiedad causa problemas de concentración, lo hace muy difícil para poder concentrarse en ciertas cosas normales de nuestra vida, como hacer la tarea o enfocarnos en el trabajo laboral. También puede causar problemas para dormir o permanecer dormido o sentirse muy agotado en nuestra vida diaria. La ansiedad también no es tan común, no es un conocimiento común, pero puede causar dolores de cabeza, dolores musculares, estomacales, tensión u otros dolores corporales. Por eso es que muchas veces no sabemos qué es lo que está pasando, pero estamos teniendo ciertos dolores aquí y allá y no sabemos el por qué. Puede ser ansiedad, puede que no, pero algo para considerar. Muchas personas con ansiedad también tienen temblores o tics, que son movimientos nerviosos, muchas veces en las manos, frecuentemente, por lo menos en mi persona, aquí me da un tic nervioso debajo del ojo, cuando tengo mucho estrés, mucha ansiedad, y obviamente no lo puedo controlar, y eso solamente se me quita cuando ya ha pasado un poco la tensión, me puedo relajar, ya puedo utilizar todas estas habilidades para disipar esta ansiedad generalizada. Algunas personas sudan mucho, se sienten mareados o que le falta el aire. Esto es muy común en las personas que tienen un ataque de pánico. También la dificultad para tragar, también común en ciertas personas. Y tener que ir al baño a menudo, así tenga que ir a orinar o porque les dio daño de estómago. Muy común también en mucha gente. Lo importante aquí es que para ser diagnosticado, el criterio tiene que incluir por lo menos 3 síntomas de estos con una duración de más de 6 meses, 6 meses o más. Si es menos duración o si son otros síntomas, puede ser un diagnóstico diferente. Pero esto específicamente es para la ansiedad generalizada. También tenemos los ataques de pánico, que es un diagnóstico separado. Cuando una persona empieza a tener ataques de pánico, es como un ciclo vicioso, porque si tiene un ataque de pánico, después la persona se puede sentir ansioso de que pueda volver a pasar. Y esa ansiedad va creando un miedo a los ataques de pánico, y entonces ya se vuelve un desorden de ataques de pánico. No sé si ustedes alguna vez han tenido un ataque de pánico. Yo he tenido muchos en mi vida. Y lo importante, lo que me ha ayudado a mí es entender que cuando se puede prevenir los ataques de pánico, si uno empieza a hacer estas habilidades de las cuales vamos a hablar después, pero cuando ya el ataque de pánico empieza, ya no se puede parar. Uno siente que uno se va a morir, uno siente que no puede respirar, que uno se va a morir o que algo malo va a pasar u otras personas de nuestras familias se van a morir. Cuando empieza, no hay forma de pararlo. Uno simplemente tiene que como nadarlo como una ola, ¿me entiendes? Sube y baja. Lo importante es que esto va a pasar y pasa en cuestiones de minutos, no más de 20 minutos dura un ataque de pánico. Llega a un clímax y después vuelve a bajar. Eso ayuda a muchas personas a sentir por lo menos un poquito de control durante su ataque de pánico. Porque en ese momento uno siente que el mundo se va a caer, que uno se va a morir, pero si uno tiene ese conocimiento de que, ok, esto solamente son síntomas físicos, emocionales, mentales, que en 20 minutos ya, eso le puede dar a usted una fortaleza de afrontar estos ataques de pánico que son abrumadores. Preguntas acerca de síntomas. Perdona, tengo tantas preguntas. Dime. Cuando tú especificas que dice que todos pasaron por depresión y tú dices emocional, fortaleza, tú tienes los versículos que ellos fueron como Jeremías, que hizo tal, ¿cuál versículo va? Estaba ahí. Yo ahorita, ahora que tomamos un break, te puedo dar los versículos, sí.
Dime. Yes. Tengo una pregunta de parte de Dani Flores, que está en línea, y pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Eso es una buena pregunta. Como dije antes, todos nosotros podemos tener un momento donde nos sentimos ansiosos, ¿cierto? Donde ya el estrés pasa a ser un trastorno, un desorden de ansiedad, es cuando estamos experimentando 3 o más de estos síntomas por 6 meses o más tiempo, ¿cierto? Uno puede ver, ¿cómo se llama en inglés? Acute stress, como un estrés agudo, que uno puede pasar por unas semanas, un mes, porque cambio de hogar, cambio de trabajo, nacimiento de un bebé, eso es normal. Pero cuando ya ese estrés se va alargando y estos síntomas siguen empeorando, ya se va desarrollando un trastorno de ansiedad. Ujú, ujú. Por eso hay muchas personas que matan. Dime. Por eso es que muchas personas recurren a matar o a matar a sus hijos cuando hay un trastorno. Puede que no sea ansiedad, puede ser otro trastorno diferente. Ujú. Psiquiátrico. Dime. Segunda pregunta, ¿un ataque de pánico puede hacer que la persona pierda el conocimiento? Creo que sí, porque estamos entrando un poco más en psicología. Todos nosotros tenemos una ventana de tolerancia, ¿cierto? Entonces, ciertas personas, cuando su estado de ánimo incrementa, o sea, hay algo que causa demasiado estrés o ansiedad o miedo, y esa persona sale de su ventana de tolerancia, uno de los síntomas puede ser desmayarse o perder el conocimiento. Eso sí es posible. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Última, antes de seguir. Algunos tics nerviosos, por ejemplo, que antes no experimentaba el hecho de que pronto le da un tic nervioso en el pie, involuntario, no puede controlarlo, es repentino, Okay. eso es un síntoma de ansiedad. Puede ser un síntoma de ansiedad, puede ser un síntoma de alguna condición médica, física. Hay que ir al doctor, ¿cierto? O sea, si usted o la persona que usted conoce tiene este tic solo, pero no tiene los otros síntomas, entonces puede ser algo completamente diferente. Pero si es este tic, puede ser un tic nervioso. También en inglés hay un síntoma que se llama restless leg syndrome, que puede estar relacionado con la ansiedad también. A veces cuando uno duerme, me he despertado a veces a las 5 o 4 de la mañana y la pantorrilla muy tensa, muy dura, y claro, causa dolor. ¿Eso es síntoma? ¿Le dan calambres? Sí. Puede ser deshidratación. Entonces, o sea, son ciertas cosas, no solo tomar como que tengo este síntoma y decir tengo ansiedad, no. Estos trastornos son mejores diagnosticados, no autodiagnosticarse, pero con un profesional de salud mental o un médico. Ellos también son educados para poder diagnosticar en ciertos casos. Esto puede ser algo físico, ¿me entiende? Relacionado a otra cosa, puede ser lo que le dije antes, restless leg syndrome, puede ser falta de hidratación, uno nunca sabe. Esa tensión produce problemas con el sueño. Oh, absolutamente. Entonces, eso nos lleva al cansancio. Ajá, exactamente. Falta de rendición durante el día. Absolutamente. Aquí el punto, ¿cierto? Como dije antes, es el criterio para ser diagnosticado son 3 o más síntomas por una duración de 6 meses o más. Ahí es donde entramos allá los diagnósticos de salud mental. ¿Ok? Okay. Porque yo viví un tiempo de ansiedad durante 3 meses. Ok. Pero muy intenso. Sería un diagnóstico diferente. Es ansiedad, pero es un diagnóstico diferente a la ansiedad generalizada. ¿Última pregunta? Sí, una persona que tiene pánico, que sufre de pánico por lo menos ya casi 3 meses seguidos, ¿tiene que esperar a que sean 6 meses para ser tratado? Es lo que entendí.
Sí, o sea, si uno tiene un ataque de pánico, no significa que tenga un diagnóstico de ansiedad generalizada. Si los ataques de pánico son recurrentes y causan ansiedad, o sea, solamente empezar que puedo tener un ataque de pánico, me da ansiedad y causa un ataque de pánico, eso es un diagnóstico diferente que sí está relacionado con la ansiedad. ¿Okay? Nosotros como profesionales de la salud mental, no traje mi libro, tenemos un libro así, de grande, que tiene todos los criterios diferentes para diferentes trastornos mentales, ¿me entiendes? Eso solamente hoy es como la ansiedad generalizada, pero esta persona puede calificar para un diagnóstico un poco diferente. Solo 3 meses y no. Exactamente. No hay que esperar 6 meses. Sí, esto es solo para la ansiedad generalizada. Hay ansiedad o diagnósticos con tiempos más cortos. ¿Ok? Gracias. Seguimos. Vamos a hablar de las causas y factores de riesgo que pueden causar ansiedad. Como sucede con muchas enfermedades mentales, la causa del trastorno de ansiedad generalizada probablemente surge de una interacción compleja de factores biológicos y ambientales que pueden incluir los siguientes: diferencias en la química y la función del cerebro, nuestra genética, diferencias en la forma de percibir las amenazas. Esto hace referencia un poco a la ventana de tolerancia que hablé hace unos minutos, desarrollo y personalidad de la persona, pasar por un trauma, sentir estrés debido a una enfermedad, otros trastornos mentales, tener familiares que también padecen de ansiedad y consumir drogas o alcohol. No tiene que pasar uno por todo eso para ser diagnosticado, simplemente tener uno o pasar por uno o dos puede llegar a causar estos síntomas que si duran más de 6 meses, puede ser diagnosticado con ansiedad generalizada. El impacto de vivir con ansiedad es multifacético, porque genera sentimientos intensos de temor, preocupación incontrolable y tensión constante, lo que interfiere severamente en la vida diaria. Si la ansiedad persiste, puede llevar a comportamientos de evitación que limitan la calidad de vida y empeoran la condición. Es crucial buscar ayuda profesional si estos síntomas son incontrolables. En nuestra salud física, el impacto son o incluyen dolores crónicos, tensión muscular, mareos, sudoración y problemas digestivos. En casos extremos o crónicos puede aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares, porque cuando uno tiene un ataque de ansiedad, el corazón le late a 1000. En nuestra salud mental y cognitiva puede causar dificultad para concentrarse, preocupación excesiva, irritabilidad y a largo plazo también causa riesgo de depresión. En nuestro comportamiento y vida social puede causar evitación de lugares o situaciones sociales, lo que se conoce como agorafobia, que es otro tipo de enfermedad de ansiedad o enfermedad mental. Puede causar aislamiento social, disminución del deseo sexual o libido y problemas en el trabajo o estudios. Y, como recalqué antes, puede causar ataques de pánico, no siempre, pero puede causar, que son episodios intensos de miedo acompañados de síntomas físicos abrumadores. Una historia personal es que les ayuda a diferenciar. Es común cuando uno va manejando en la autopista, en un expressway, sentirse de pronto un poco estresado, si hay mucho tráfico, si la gente va manejando muy rápido. Lo que no es común, como me ha pasado a mí, es que si yo voy de pasajera, empiezo a sentir que nos vamos a estrellar y empiezo a ver imágenes de accidentes, ¿me entiendes? ¿Y qué causa? En causa que yo le diga a mi esposo, baja la velocidad, mira aquí, mira allá, lo que en sí puede causar un accidente, ¿cierto? Eso es cuando pasa de estrés normal de lidiar con el tráfico o a conductores que van manejando rápido a ansiedad, que estoy viendo cosas y estoy pensando en lo peor, que nos vamos a estrellar, nos vamos a matar, vamos a causar un accidente. Esa es la diferencia entre estrés y ansiedad. Otro ejemplo muy personal es, pasé por algo en un avión, el avión bajó y la azafata subió al techo, cayó, pum, y eso pasó a mi lado, ¿cierto? Y desde ahí, por ese evento,
desarrollé yo una ansiedad y hasta una fobia a volar, ¿cierto? Y es normal uno pensar, estoy un poco estresada, me da un poco de ansiedad porque tengo que ir al aeropuerto, montarme en un avión, security, inmigración, todo eso. Lo que no es normal es simplemente meses cuando uno compra el tiquete, solamente en pensar que en 6 meses me tengo que montar en un avión, empiece yo a sudar y empiece yo a decir, ¿será que cancelo el vuelo? Y no es normal sentir tanto miedo en mi cuerpo que cuando veo al avión estoy temblando de miedo. Eso es la ansiedad. Es algo que yo no podía controlar en ese momento, que eventualmente se desarrolló en una fobia. La ansiedad generalizada puede desarrollarse en fobias de cosas específicas, como en este ejemplo, para mí fue volar. Preguntas sobre la ansiedad. Dime. Ahorita me llama la atención que dice que la salud física aumenta los riesgos o problemas cardíacos. Yo hace un año, en el mes de marzo, estuve en cuidados intensivos 4 días. Estuve a punto de un paro cardíaco. Y el doctor, checándome, me hizo muchos estudios y me dijo que mi problema era emocional. Yo sufro de ansiedad. Yo tengo muchos de esos síntomas. Entonces, eso pudo, porque no encontraron nada. Incluso sufro de muchos dolores. Empezó en mi espalda, pero ahorita es en todo mi cuerpo, dolores terribles. Entonces, eso podría ser causado por la ansiedad. Sí, o lo que vamos a hablar después puede ser causado por el trauma. Hay un libro en inglés que se llama The Body Keeps the Score, que da la teoría de que nosotros guardamos nuestros traumas o experiencias en nuestro cuerpo. Y la falta de expresar o de procesar esas experiencias pueden causar enfermedades físicas. Entonces, sí, pudo haber sido mental en ese momento, aunque como el punto de esta presentación es que la salud mental es tan real y hay síntomas físicos que uno no puede ignorar. ¿Okay? Siguiente, Armida. Tengo 2 preguntas de los que están en línea. Uno viene de Freddy González. Pregunta, una niña de 7 años fue diagnosticada con autismo nivel 1. ¿Puede sufrir de ansiedad? Absolutamente. Hay mucha comorbilidad entre las condiciones de salud mental y niños o personas que tienen autismo pueden tener otros tipos, pueden pasar por cosas, eventos sociales, traumas, pero como interacciones que pueden causar ansiedad. Y si esa ansiedad no se maneja bien, se puede desarrollar un problema, un trastorno. Siguiente. La segunda pregunta viene de Carmen Piche, que pregunta, ¿qué podemos hacer como iglesia para combatir, reducir o evitar desarrollar estos síntomas en tiempos tan críticos? Una buena pregunta que en la segunda o tercera parte de nuestra presentación hoy en la tarde vamos a hablar acerca de eso. Pero una respuesta corta puede ser al uno educarse, al saber qué es lo que está pasando en nosotros, en nuestra familia, en nuestras comunidades, es importante buscar ayuda. Buscar ayuda a su pastor, que Dios quiera sea una persona que tenga un poco de conocimiento sobre la salud mental y pueda dar referencias. No todos los pastores son psicólogos o terapeutas, entonces hay que diferenciar. Puede ir a su médico primario, puede llamar a su seguro médico, a ver qué proveedores están en su red de salud. Y si no tiene seguro médico, hay muchos recursos que uno puede pagar cash dependiendo de lo que uno está ganando al año. Dependiendo del número de sus familiares, miembros de familia y lo que ustedes ganan al año, le pueden dar una reducción a los servicios. Hay ayuda, especialmente durante estos momentos de incertidumbre que estamos viviendo. ¿Okay? Una pregunta. 2 preguntas más, dime. Este workshop es para cristianos que conocemos, tenemos una base de creencia en Jesucristo, ¿verdad? En la Biblia, específicamente. Hay en la sociedad hoy en día, ya que tú estás en esta rama, ¿hay psicólogos, psiquiatras que son cristianos? Hay muchos. No es muy común, lo diría, pero sí hay. Sí, porque a veces uno quizás no va por la desconfianza
que me van a decir, no, me van a sujetar a medicamentos donde yo nunca me voy a poder separar de los medicamentos. Me escucha una cuestión más y eso es lo que yo no permito en las personas, que un medicamento te controle tu mente, porque tú sabes que el enemigo eso es lo que quiere atacar, primeramente. Hay muchos psicólogos, psiquiatras, terapeutas que son cristianos, ¿cierto? Y hay diferencia, hay agencias y personas que se enfocan en como la psicología cristiana, ¿cierto? Que es diferente a un profesional que sea cristiano, ¿me entiendes? Como por ejemplo, yo fui entrenada, mi entrenamiento fue en Wheaton College, que es una universidad, un college cristiano, ¿cierto? Y el enfoque sí fue la integración de la terapia y la espiritualidad y la fe, ¿me entiende? Pero no solamente me está preparando para trabajar con personas cristianas, ni solamente me está preparando para trabajar con personas que no conocen de Dios, me prepara a mí para trabajar con todas las personas, ¿me entiende? Y parte de mi testimonio, así yo no pueda decir, conoce de Dios, es la forma en que yo cuido de mis personas. Y un punto que vamos a hablar después es que nadie te puede forzar a tomar medicamentos, ¿cierto? Pueden recetarlos y hay muchas veces, yo he tomado medicamento como cristiana y me ayudó en mi momento y lo paré cuando ya no lo necesitaba, ¿me entiendes? También hay estigma sobre la medicina, los medicamentos en la salud mental. Nadie te puede obligar, ¿me entiendes? Y tú también como cliente puedes decir, ¿sabes qué? Sé que esto es una opción, pero quiero tratar otras herramientas primero. ¿Me entiendes? Hay muchas formas, nadie te puede obligar a tomar medicina si tú no quieres. ¿Ok? Última pregunta. Perdón, ella. ¿Me da un segundo, por favor? Okay. Dime. Una persona que sufre de ansiedad y depresión y está en medicamento, pero abusa del alcohol, ¿eso altera aún más ese periodo? ¿Altera más qué? Como su estado. Oh, absolutamente. Una de las reglas que yo tengo y que muchos terapeutas tienen es que hay muchas personas que abusan de las drogas y el alcohol y vienen a tratamiento para trabajar eso, ¿me entiende? Pero una de mis reglas es cuando estás en terapia tienes que estar sobrio. Porque las drogas y el alcohol alteran nuestra mente y nuestro comportamiento. Yo diría que en ese caso lo empeora, no ayuda. Sobre todo si está tomando medicina. ¿Ok? ¿Seguimos? Última pregunta. Sí, mi pregunta es, con lo que estamos viviendo, ¿qué tipo de ansiedad se puede desarrollar con el sistema migratorio que estamos viviendo ahora? ¿Qué tipo de ansiedad? Hay diferentes diagnósticos dependiendo del tiempo de estos síntomas de ansiedad, ¿cierto? Como recalqué antes, uno puede estar estresado, uno puede tener miedo, pero si uno empieza a vivir estos síntomas a diario y empieza a impactar su funcionamiento en su vida diaria, ahí es cuando se desarrolla un problema, ¿me entiende? Ya dependiendo del tiempo, la duración de estos problemas, es que se tiene que dar o se puede dar un diagnóstico. Pero, para responder tu pregunta, la ansiedad sí se puede desarrollar por estas experiencias. No solamente ansiedad, depresión, trauma, muchas cosas, ¿cierto? Entonces, no se me hace raro que esto se pueda desarrollar y se podría desarrollar o una ansiedad aguda, que es como un mes, me parece, si recuerdo correctamente, es como un mes, ansiedad generalizada o una fobia, ¿me entiende? O agorafobia, de no quiero salir de mi casa porque no sé si ICE va a estar por ahí. ¿Entiende? Entonces, se puede desarrollar diferentes tipos de ansiedad dependiendo de la situación. Seguimos. Agorafobia, que es el miedo a salir. Ok, seguimos. Tenemos todavía bastante. Ahorita nos vamos a enfocar en la depresión. Se calcula que el 5% de los adultos en todo el mundo experimentan depresión. Sin embargo, dado que es una enfermedad mental, es un poco más difícil de entender que, digamos, tener un resfriado.
La clave es separar la depresión de los sentimientos ocasionales de tristeza o estrés. Casi todos se sienten tristes de vez en cuando, como al perder un empleo, tener una discusión o incluso al vivir una noche de mal clima. No obstante, estos sentimientos van y vienen, responden a cambios continuos, mientras que la depresión tiende a sentirse pesada y constante. En ocasiones, puede ser difícil identificar la depresión en alguien, porque es un trastorno definido por pensamientos, conductas y sentimientos. Pero hay algunos síntomas de depresión comunes, como periodos prolongados de no tener motivación o interés en hacer cosas, cambios en el apetito, sensación de inutilidad o culpa, dormir demasiado o muy poco, poca energía o dificultad para concentrarse, evitar interacciones sociales o recurrir a pensamientos de autolesiones o la muerte. Quienes han experimentado la depresión podrán haber escuchado comentarios como supéralo, ya ponte de buen humor, haz algo al respecto. Sin embargo, es importante recordar que la depresión es un trastorno con una base biológica, junto con implicaciones psicológicas y sociales. No se trata simplemente de una debilidad que alguien pueda superar o la pereza que puede sacudirse. Es muy raro que la depresión mejore sin tratamiento, incluso puede empeorar. Por fortuna, hay muchas maneras de tratar la depresión, como la terapia, los medicamentos, cambios en el estilo de vida, unirse a un grupo de apoyo o, en ocasiones, simplemente compartirlo con un amigo o familiar de confianza. Aunque no hay un remedio rápido para la depresión, el esfuerzo vale la pena por completo y saldrá de ella quizás incluso más fuerte. Para más información acerca de la depresión y las opciones de tratamiento, visite www.lasaludmental.org. Como dice el video, la depresión es más que una sensación de tristeza o irritabilidad durante unos días. Es un trastorno del estado de ánimo grave. Como uno de los trastornos mentales más comunes en los Estados Unidos, la depresión puede afectar la forma en cómo pensamos y nos sentimos y impacta nuestra función en nuestra vida diaria. Es posible que uno no sepa por qué se siente así, por qué está deprimido, e incluso las actividades diarias básicas como dormir, comer, trabajar, bañarse, cepillarse los dientes, pueden volverse muy difíciles de hacer. Con frecuencia, la depresión requiere tratamiento a largo plazo, pero obtener ayuda ante la primera señal de un problema puede ayudar a controlar los síntomas. Siempre hay esperanza. Ok, ¿cuáles son estos síntomas? Síntomas para un diagnóstico de depresión mayor es sentirse triste o vacío, perder interés en las actividades favoritas, comer en exceso o no querer comer en absoluto, dormir demasiado o muy poco, sentirse muy cansado, sentirse desesperanzado, irritable, ansioso o culpable, tener pensamientos de muerte o suicidio. Y quiero clarificar aquí que esos son un poco diferentes. Una cosa es pensar, quisiera no vivir, quisiera no estar aquí. Y otra cosa muy diferente es, me quiero quitar la vida, me quiero matar. Es un espectro. Ok. Aumentar el consumo de drogas o alcohol puede empeorar la depresión y el aislamiento de la familia y de los amigos. Muy importante recalcar que para ser diagnosticado con depresión mayor, uno tiene que tener 5 síntomas en un periodo de 2 semanas, incluyendo estos síntomas, debe de incluir el primero y el segundo, primer y segundo punto, los 2 o uno y el otro. Cabe recalcar también, así como los problemas de ansiedad, el diagnóstico varía dependiendo del criterio y del tiempo, también son los diagnósticos de depresión. Hay diferentes tipos de depresión, ¿cierto? Hay una depresión que dura, para ser diagnosticado con este tipo de depresión, son síntomas más leves, ¿cierto? No es tan profundo, pero es mucho más largo, son 2 años, por lo menos 2 años de estos síntomas para ser diagnosticado con este otro criterio diagnóstico de depresión. ¿Okay?
Lo mismo, varía dependiendo del tiempo y de la intensidad de los síntomas. La causa exacta de la depresión se desconoce. Puede ser causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Todas las personas son diferentes. Muy importante, todos nosotros somos muy diferentes, entonces cada persona puede tener síntomas diferentes. Pero los siguientes factores aumentan la probabilidad de que una persona se deprima, que incluye tener familiares consanguíneos que hayan tenido depresión. La depresión corre en las familias. Haber sufrido eventos traumáticos o estresantes como el abuso físico, sexual o psicológico. La muerte de un ser querido o problemas financieros. Pasar por un cambio significante en la vida aunque haya sido planeado, como una boda, un divorcio, el nacimiento de un hijo, cambio de hogar, cambio de estado. Todas estas cosas pueden causar depresión. Tener un problema médico como cáncer, accidente cerebrovascular o dolor crónico. Tomar ciertos medicamentos puede causar síntomas de depresión, desafortunadamente, y consumir drogas o alcohol también puede causar depresión. Ahora, ¿qué impacto tiene la depresión sobre nuestras vidas? En nuestra salud mental y emocional puede causar sentimientos de tristeza, inutilidad, especialmente cuando la persona no puede levantarse de la cama, no está yendo al trabajo, no está yendo a estudiar, uno se siente inútil, como que ¿por qué no puedo hacer esto tan básico? O bañarse o cepillarse los dientes, ¿cierto? Uno se puede sentir inútil, un sentimiento de culpa, un sentimiento de desesperanza, como que esto nunca va a mejorar, o hasta puede causar ansiedad. No estoy yendo al trabajo, no estoy dando el rendimiento que debo de dar, ¿qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis relaciones? Eso también puede causar ansiedad. Hay que tener en cuenta cómo todos estos factores se influencian el uno al otro. Puede también causar irritabilidad constante o cambios de humor. En nuestra salud física puede causar fatiga y falta de energía, cambios significativos en el peso o apetito porque uno come mucho, tiene mucha hambre, o come poco porque ya no tiene hambre, problemas para dormir, duerme demasiado, más de lo común para usted, o no duerme lo suficiente. Puede causar dolores físicos inexplicables, también puede causar problemas digestivos o dolores de cabeza. En nuestro funcionamiento cognitivo puede causar dificultad extrema para concentrarse, lo mismo que la ansiedad, tomar decisiones o recordar cosas, impacta nuestra memoria. La depresión hace muy difícil recordar ciertos detalles. En nuestro comportamiento social y personal puede causar un aislamiento de amigos y familiares, pérdida de interés en pasatiempos y actividades que antes disfrutábamos y disminución del deseo sexual o nuestro libido, ¡pum!, cae. En el cerebro, la depresión puede alterar físicamente el cerebro. Por ejemplo, cambia el tamaño de la amígdala y afecta la comunicación entre células cerebrales, lo que reduce la producción de neurotransmisores como la serotonina. Entonces, si estamos pasando por una crisis de depresión, un episodio de depresión, hay cambios en nuestro cerebro que hace más difícil que haya cambio de ese neurotransmisor de serotonina. Si no tenemos ese neurotransmisor en nuestro cerebro, nos sentimos más tristes, más decaídos. ¿Okay? Preguntas sobre la depresión antes de continuar. ¿Virtual o en persona? Puede ir por grados, ¿verdad? O sea, ¿En qué sentido? inicia con alguno de los síntomas, no va a presentar todo el impacto. Sí, uno no necesariamente. Para los que están en Ok. línea no pueden escuchar la Ok. pregunta. Entonces, ¿puede hacer la pregunta de nuevo? Va por etapas, o sea, el impacto puede ser gradual. Eso. Sí, porque uno no tiene que tener todos
uno no tiene que tener todos estos síntomas para ser diagnosticado con depresión. Uno puede simplemente sentirse triste o vacío y perder interés en las actividades por 2 semanas y uno ya puede ser diagnosticado, ese criterio. Y la depresión puede empeorar, ¿cierto?, si no se busca ayuda. Porque entonces nos sentimos un poco tristes, un poco vacíos, ya no quiero hacer estas actividades, me estoy alejando de mis familiares, o sea, puede pasar gradualmente. ¿Otra pregunta? Dime. ¿En qué categoría entraría en ansiedad o en depresión la persona que llora mucho de repente? ¿Puede hacer su pregunta una vez? A ver, ¿cómo lo dije? ¿En qué categoría cae una persona que llora mucho de repente? Diría yo que caería de pronto en el diagnóstico de depresión. El punto sería por qué llora tanto, ¿me entiende? Uno puede llorar demasiado de repente si uno se siente muy ansioso por un trauma, ¿me entiendes? O sea, con solo esto que me estás diciendo, digo yo, puede ser depresión, pero hay que mirar como la imagen clínica. ¿Hay otros síntomas que están presentes? Se podría pensar. ¿Okay? Ajá. También puede ser, que hablaremos en un segundo. Pregunta, dame un segundo para el micrófono. Como en estos casos, si uno tiene familiares que sufren de depresión o ansiedad crónica y ellos no quieren buscar la ayuda necesaria y se congregan en una congregación donde se les ha dicho que no puede buscar ayuda por fuera porque solamente, bueno, yo soy cristiana, ¿verdad? Entiendo que Dios puede sanar, pero también se tiene que buscar ayuda por fuera. Y esa persona no quiere buscar, uno como familia, ¿cómo puede ayudarlos cuando en vez de mejorar va empeorando? Yo creo que sería bueno de pronto tener una conversación. Bueno, primero que todo, la primera respuesta que entra a mi mente es la persona, si, digamos, voy a dar mi ejemplo, ¿cierto? Digamos que mi mamá es la que está pasando por todo esto. Yo como hija puedo tratar de asesorarme y buscar ayuda. ¿Cómo yo, de un psicólogo, de un terapeuta, cómo yo puedo ayudar a mi mamá en estos casos, ¿cierto? Porque pueden ser factores ambientales que estén causando esta depresión. Una buena pregunta que se le podría hacer a esta persona en tu familia o en la familia sería, ¿a qué punto crees tú que necesitarías más ayuda? ¿Entiendes? ¿Cuáles son las cosas que estás haciendo ahorita que crees tú que te van a ayudar? ¿Cuánto tiempo quieres tratarlas, hacerlas? Y si en 2 semanas, si en un mes ve que no mejoras o empeoras, creo que sería una buena idea ir con tu médico general que te dice. No tiene que ser un psiquiatra, no tiene que ser un psicólogo. Puedes ir a tu médico general porque está impactando todas estas áreas de tu vida. Y yo te amo, te quiero y me duele verte así. ¿Cómo podemos? Déjanos y ayúdanos a ayudarte, ¿me entiendes? Porque esta no es una calidad de vida. ¿Okay? Última pregunta. Una pregunta de los que están en línea. Sí. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que están en depresión? Parecida a la pregunta. Poder ofrecer un espacio emocional seguro si esta persona puede ser o quiere ser vulnerable con usted, si usted es una persona de confianza, que se le pueda abrir, preguntarle, mira, he notado estas diferencias en ti, ¿qué te pasa? Cuéntame, ¿me entiendes? Y tomarlo muy privado, que esa conversación quede entre ustedes dos, ¿cierto? Muchas veces, no siempre, muchas veces los problemas de salud mental se empeoran por este aislamiento, por esos prejuicios que tenemos sobre buscar ayuda, sobre hablar del hecho de que estamos agobiados mentalmente y como no, muchas veces no es un síntoma físico, entonces se siente o se piensa que no es real, ¿me entiendes? Si tú conoces una persona que puede tener uno de estos síntomas, tú tienes, no sé si el derecho, pero puedes acercarte a esta persona y decir, mira, he notado estas diferencias en ti. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Estás bien? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Me entiendes? Y si la persona se cierra porque no,
usted le puede decir, si necesitas hablar con alguien, puedes venir conmigo. Y puedes seguir pendiente de esa persona, ¿me entiendes? Si esa persona escoge no buscar ayuda, si esa persona escoge no hablar con nadie porque quiere pasar por esto solo, aunque no es recomendado, nosotros como cristianos podemos cuidar del prójimo y ponerle atención a esta persona. Ven, no te he visto, no has venido a la iglesia en tantos días, tantas semanas, ¿estás bien? Estar en contacto. Muchas veces de las personas que están pasando por depresión sienten que no hay nadie que les pueda ayudar, sienten que están solos y lo más importante, sienten que a nadie le importa. Si usted puede hacer que esa persona se sienta importante, que estás pensando en ella, estás dando el primer paso a que de pronto un día esa persona diga, mira, esto es lo que me está pasando. ¿O será que puedo hablar contigo? Que puede ser el principio de dirigirlos a ellos, a la persona, al profesional adecuado. Si ustedes no están entrenados, si no estamos entrenados en tratar condiciones de salud mental, no pretendamos que lo somos porque podemos causar más daño. Dirijámoslo a la persona correspondiente. ¿Okay? Y si esa persona no quiere un terapeuta porque no quiere un terapeuta, podemos hablar con un doctor médico para poder aliviar estos síntomas físicos que tiene, porque todos los problemas mentales tienen síntomas físicos. Ok, sigamos. Ok, dime. Última y seguimos. Al frente. Una persona que está en una etapa de menopausia. Muchas personas que he tratado me han mencionado de varios de estos síntomas. Entonces, seguramente están pasando por depresión. Mi pregunta es, como es algo pasajero, ¿necesitan ir a un terapeuta? ¿O qué se les recomienda? Porque también es más físico, nutrición, otros cuidados. Entonces, quisiera… Una gran pregunta. Cambio hormonal, que es algo, sí es algo muy físico, es algo muy real, y esta persona puede acudir a su médico primario para poder aliviar esos síntomas. Como si son cambios de hormonas muy bruscos, entonces pueden buscar ayuda de su médico. Muchas veces los médicos… En Estados Unidos muchas veces los médicos son medicina, te mando medicina y listo, ¿cierto? Que hay problemas con eso, pero uno puede ir al médico y decir, mira, el cambio hormonal está causando todos estos síntomas, ¿cierto? Físicos, y esa persona, que son reales, absolutamente, porque el cambio hormonal, bueno, hay mucho para explicar, pero… El cambio en el cerebro, el cambio hormonal es un cambio en el cerebro que puede disminuir la serotonina y la norepinefrina, ¿cierto? Entonces son cambios reales, mentales en nuestro cerebro, químicos, fisiológicos, que tienen un impacto en nuestra salud mental. Entonces sí, ir a un médico primario y si es necesario, si ellos tienen una mente abierta, pueden ir a un terapeuta. ¿Cómo llevo yo mi vida diaria con estos cambios que están fuera de mi control? ¿Me entiendes? Pueden tomar diferentes herramientas, practicar cosas diferentes. Mucho de eso puede ser la aceptación de estos cambios hormonales, porque los cambios hormonales pueden causar insomnio o dolores aquí, dolores allá. O sea, y esos cambios hormonales, esos síntomas físicos que es como una, ¿cómo se dice? Impactan el funcionamiento diario, puede conllevar a depresión o ansiedad. Seguimos. Ok, ahorita vamos a hablar sobre el trauma y el trastorno de estrés postraumático. La mayoría de las personas pasan por un tipo de trauma en su vida. En algunos casos, los efectos son a corto plazo, pero para muchas personas, esas experiencias duran años, provocando un trastorno de estrés postraumático, también conocido como PTSD. Los acontecimientos como un desastre natural, un abuso físico o sexual, un accidente grave, un acto terrorista, la guerra o el combate, o la muerte de un ser querido, puede ser la fuente para desarrollar PTSD. Con frecuencia, los síntomas de PTSD
se encuentran en 4 categorías. Imágenes o pensamientos invasivos relacionados con el trauma, como pesadillas y recuerdos vívidos. Evitar los recuerdos del trauma, pensamientos negativos y sensaciones de miedo o ira. Y síntomas reactivos, como irritabilidad y dificultad para dormir. Sin embargo, no todos padecen estos síntomas en el mismo grado o con la misma intensidad. La experiencia del PTSD de cada persona es única para ella. Por fortuna, existen opciones de recuperación. Si cree que usted o un ser querido está experimentando PTSD, los pasos clave hacia la recuperación son el apoyo social, la empatía y la aceptación. Si tiene la apertura para probarlo, aliente a la persona a que contacte a un profesional de la salud, que le ofrecerá opciones de tratamiento después de realizar una evaluación. El tratamiento principal podría incluir psicoterapia o medicamentos. Tratar el PTSD de manera adecuada y apropiada puede ayudarle nuevamente a recuperar un sentido de control de su vida. Aunque el PTSD es un trastorno intenso, no tiene por qué durar para siempre. Para más información acerca del diagnóstico y la recuperación, visite www.lasaludmental.org. Ok. Tenemos que hablar de una diferencia. El trauma de pequeña es cualquier experiencia perturbadora que dé lugar a un miedo significativo, indefensión, disociación, confusión u otros sentimientos disruptivos de una intensidad tal que ejercen un efecto negativo duradero en las actitudes, el comportamiento y otros aspectos del funcionamiento de una persona. Esa es la definición de la Asociación Americana de Psiquiatría. Un trauma pasa a ser un trastorno de estrés postraumático, el TEPT o el PTSD, cuando los síntomas de estrés, recuerdos intrusivos, evitación, hipervigilancia, persisten por más de un mes, son graves y alteran significativamente la vida diaria. Es una reacción anormal y crónica ante un evento aterrador que no disminuye con el tiempo. Cabe recalcar también que, como digo, por un mes, ¿cierto? Pero hay personas que pasan por algo traumatizante y los síntomas duran menos de un mes, un diagnóstico diferente. ¿Okay? Estoy hablando específicamente del diagnóstico de estrés postraumático, un mes o más con estos síntomas de los cuales vamos a hablar. Síntomas del trastorno de estrés postraumático están divididos en 5. La reviviscencia, que son recuerdos intrusivos, escenas retrospectivas, lo que en inglés se llaman flashbacks, que es como que uno siente que lo está reviviendo y uno no puede diferenciar entre el pasado y el presente. Pesadillas recurrentes del evento. La evasión incluye evitar lugares, personas, conversaciones o situaciones que traigan recuerdos del trauma. Hipervigilancia y reactividad es cuando uno se siente al límite, sobresaltarse con facilidad, irritabilidad, tener arrebatos de iras y problemas para dormir. Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo incluyen pensamientos negativos sobre uno mismo, otros y el mundo, pérdida de interés, culpa, vergüenza, es muy común, y aislamiento social. Síntomas físicos también incluyen dolores de cabeza, náuseas, temblores o dolor crónico. Vamos viendo cómo estos síntomas están presentes en diferentes trastornos. Entonces, por eso es que el criterio de cada trastorno es muy importante. Tener un síntoma no significa que tenga los 3 o que tenga uno. Tiene que ser varios síntomas en tanto tiempo para poder ser diagnosticado. No todas las personas que atraviesan por una situación peligrosa tendrán el trastorno o desarrollarán el trastorno de estrés postraumático. Hay muchos factores que desempeñan una función en esto. Algunos de esos factores están presentes antes de la experiencia traumática y otros cobran importancia durante o después del acontecimiento traumático. Los factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar un trastorno de estrés postraumático incluyen haber pasado ya por circunstancias peligrosas o traumáticas, particularmente en su niñez,
haber salido lastimado o haber visto a personas heridas o que fallecieron. Piensen personal médico de emergencia, los bomberos, los policías, todas estas personas, como nosotros también. Pero ellos, hay una gran recurrencia de estrés postraumáticos en estas personas porque ven a diario crisis de momentos donde o la persona fallece o está a punto de morir o un accidente demasiado grave. Los soldados. Exactamente, los soldados. Sentir terror, impotencia o miedo extremo. Tener poco o ningún apoyo social después del acontecimiento traumático. Enfrentar estrés adicional después de la experiencia traumática, como la pérdida de un ser querido, dolor, lesiones, la pérdida del trabajo o del hogar. Y tener antecedentes personales o familiares de enfermedades mentales o del uso de sustancias. Son cosas como que ya hemos escuchado anteriormente, ¿cierto? Entonces, importante saber que el impacto para una persona que tenga el diagnóstico de estrés postraumático incluye en nuestros síntomas cognitivos y el estado de ánimo, sentimientos aterradores, culpa, pérdida de interés en actividades y creencias negativas sobre uno mismo o el mundo, reacciones físicas como la hiperactivación, hyperactivity, dificultad para dormir, ira, irritabilidad, sobresaltos fáciles y tensión muscular. Evitación, porque uno hace esfuerzos por evitar lo mismo que ya hemos hablado, recuerdos, personas, lugares u objetos que evocan la memoria de este trauma. En nuestra vida diaria interrumpe todo, ¿cierto? Interrumpe nuestro rendimiento laboral, escolar, las relaciones personales, cómo nos cuidamos. Es un impacto multifacético. Y consecuencias de salud a largo plazo, aumenta el riesgo de trastornos de ansiedad y depresión y adicciones, así como enfermedades físicas como dolores de cabeza, problemas digestivos o mayor presión arterial. Muy importante, como ya hemos visto y lo he mencionado muchas veces hoy, es muy común la comorbilidad entre problemas de salud mental. Yo puedo pasar por algo traumático y después se desarrolla un trastorno de estrés postraumático y esta forma en que mi vida ha sido afectada, mi funcionamiento diario puede causar estrés, que puede llevar ansiedad, porque no estoy dando el mismo rendimiento y no tengo control sobre esto y no sé cómo buscar ayuda y no sé cómo superar esto, que también puede causar depresión. Es muy común, creo yo que no he tratado a ninguna persona que tenga este diagnóstico y no tenga depresión o ansiedad. Es muy común ver una persona que tenga los tres o los dos juntos. Una alta comorbilidad entre ellos. Ahora, unos cuantos minutos para preguntas, ya casi acabamos. Preguntas sobre el trauma. ¿No? Una pregunta. Un minuto, por favor. Eso. Mi pregunta es, una persona que, pues, digamos, hizo infidelidad, pero esa persona se siente, ¿cómo le respondería a una persona que ella no se siente culpable, sino que él siente que la otra pareja que falló es la pareja es la culpable? O sea, que el que falla le echa la culpa al culpable. Eso lleva un trauma o es relacionado con el estrés. Es una buena pregunta porque he tenido muchos casos de infidelidad y sí, ¿no? Puede ser traumático porque hay una ruptura emocional y del apego en la relación. Pasa a ser un evento traumático muy importante, es cuando la vida de uno está en riesgo o si uno ve que la vida de otra persona está en riesgo. Esa es la diferencia para desarrollar ese trastorno de estrés postraumático, ¿cierto? Yo creo que en ese caso podría ser un diagnóstico diferente. ¿Ok? ¿Otra pregunta? Un momento.
Yo tuve un accidente a finales del 2020, específicamente en el mes de diciembre. Y debido a la magnitud, yo no solté el volante ni dejé de pisar el acelerador, debido a que el golpe me sacó de la carretera. Entonces yo opté por pisar el acelerador y no soltar el volante y regresar a la carretera. ¿Puede ser eso un trauma, por lo que estoy viendo? Mi pregunta, ¿eh? Porque me he vuelto como más precavido. Siempre observo a los demás cómo manejan. Y también en momentos ando así como de prisa. Ok, una buena pregunta. Todo depende, ¿cierto? No lo voy a diagnosticar, pero ¿tiene usted alguno de estos síntomas, cierto? Hipervigilancia, usted está más como a la mira. ¿Será que cómo está manejando la otra gente? ¿Cómo estoy manejando yo? En este ejemplo, digamos, si ese accidente lo causó un descuido o lo causó otro carro de un color rojo, entonces da a entender que tenemos entonces ya una hipervigilancia a los carros rojos. Tengo miedo cuando me siento en el volante. Cada vez que entro a mi carro me siento como que mucha tensión y pienso, ¿será que me voy a estrellar? ¿Será que me voy a matar en un accidente? Eso ya son síntomas que pueden llevar a un diagnóstico de estrés postraumático, ¿me entiende? Precaución no es un signo de estrés postraumático, pero si usted tiene otro de estos síntomas, puede que sí, porque en ese momento su vida estuvo en riesgo y la vida de los demás también estuvo en riesgo, ¿me entiende? Entonces, si usted tiene sueños, si usted tiene lo que se llama esas escenas retrospectivas, esos flashbacks, puede que sí, pueda tener este diagnóstico. Sigamos, no he terminado, ya casi, esta primera sesión. Entonces, lo bueno es que hay esperanza, ¿cierto? Dios es todopoderoso, absolutamente, pero Él también nos da recursos, nos da sabiduría. Tenemos médicos, profesionales, gente que se ha preparado demasiado durante muchos años para ofrecer la mejor ayuda posible, ¿cierto? Entonces, en esta esperanza hay tratamientos que son más efectivos para la depresión, ansiedad y el trauma, que incluyen la psicoterapia y en casos, no en todos, medicamentos, si es requerido, si es necesario. A menudo es una combinación de ambos, pero no siempre, porque muchas veces tiene mejores resultados. Estas terapias ayudan a modificar patrones de pensamientos negativos, gestionar el estrés y procesar eventos traumáticos, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos muy rápidamente, voy a hablar yo de estas terapias. No soy experta en todas, solo soy experta en una o dos de estas, ¿ok? Entonces, tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es el enfoque principal para estos tres trastornos, porque se enfoca en cambiar pensamientos, sentimientos y comportamientos disfuncionales. La terapia de exposición, fundamentada para el trauma y fobias, que ayuda a enfrentar recuerdos o situaciones temidas de forma segura, ¿cierto? Como en mi ejemplo del avión. Un ejemplo podría ser poder yo trabajar en pararme enfrente de un avión sin temblar, montarme en un avión sin tener un ataque de pánico, ¿me entiendes? Esa es como una terapia de exposición, te expone a tu miedo de una forma segura. Terapia de procesamiento cognitivo ayuda a reestructurar creencias negativas derivadas de un trauma. La terapia EMDR, que traduce a desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, pero no solamente por los ojos, pueden ser una estimulación bilateral, que puede ser auditiva o de sensory, de toque con tus manos, que se utiliza para tratar síntomas de trauma, minimizar los síntomas y poder desarrollar mejores creencias y formas de manejar estos miedos.
La terapia interpersonal se centra en mejorar las relaciones personales y la comunicación para reducir la depresión. Ahora, un punto muy importante, los medicamentos. Para estos para estos tres diagnósticos que hemos hablado hoy, estos tres trastornos, usualmente se pueden utilizar uno de estos dos. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ISRS o SSRIs en inglés, o los inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, IRSN, SNRIs, ¿cierto? Son muy comunes. Muy, muy, muy importante. Estos medicamentos solo pueden ser recetados por un psiquiatra o doctor general. En ciertos estados ya hay psicólogos que los pueden recetar y, como he dicho antes, nadie lo puede obligar a usted a tomarse estos medicamentos, pero sí es parte de su tratamiento. Si usted dijo que sí quería tratarlos por un tiempo para ver si funcionaban, es muy importante que se lo tome como es debido para que tenga el mejor impacto posible. Los medicamentos no curan los trastornos, simplemente ayudan a aliviar los síntomas, mejorando así el funcionamiento diario de las personas. ¿Okay? Lo último que voy a decir es, ya lo he dicho antes, pero más claro, para obtener ayuda, los doctores, terapeutas, consejeros, trabajadores sociales, psiquiatras y psicólogos se encuentran entre muchos profesionales capacitados que pueden diagnosticar y tratar la ansiedad, la depresión y otros trastornos relacionados. Usted o una persona que usted conoce puede solicitar ayuda con un proveedor primario, su médico primario le puede dar esa referencia, o llame a su seguro médico. ¿Entiende? Si usted tiene un seguro médico, usted puede llamar cuáles son los proveedores que están dentro de mi red de salud. Y ellos tienen la obligación de darle una lista de referencia y de contactos para que usted pueda buscar ayuda. Si usted no tiene dinero o no tiene seguro médico, hay muchas fundaciones, hay muchos centros de salud mental que pueden ofrecer terapias por un precio muy bajo dependiendo de sus ingresos anuales. ¿Ok? Ok. Esta es la primera parte. Vamos a tomar un break. Armida viene y nos va a dar un poco más de clarificación. Vamos a empezar de nuevo con una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, cualquier pregunta aquí se puede hacer. Vamos a intentar de terminar a tiempo para que podamos seguir en la segunda sesión. Ok, ¿cuáles serán las preguntas? Tenemos 8 minutos para preguntas. Tú tuviste una, ¿cierto? Mira. Siempre he tenido problemas, ¿verdad? No problemas, sino tú sabes que cuando la palabra de Dios se pone como si no fuese nada, a veces como hablando de la salud mental, tú sabes que el enemigo ataca la mente, el cuerpo, y todos esos síntomas que tú hablaste son síntomas de la persona que está deprimida, postraumática, o esos diagnósticos son más físicos y mentales. Entonces el enemigo ataca la mente y eso es lo que, pero yo sé que si uno tiene una relación íntima con Dios y se dedica más a la relación con Dios, entonces esas cosas van a menguar. Entonces eso es lo que yo deseo siempre, encontrar personas así, que me escuchen, pero que no me digan este medicamento o es, para mí eso desvalora el concepto. Y tengo un ejemplo propio. Yo una vez acudí a una terapeuta donde le dije que yo era cristiana. Tenía un problema personal y le dije yo soy cristiana, y me dijo, oh, no te preocupes, te voy a traer ¿cómo me dijo? 21st century, ¿cierto? Como que te voy a traer del pasado, de hace 2000 años a hoy. Como que eso ya no importa. Y eso causó una ruptura en mi relación con ella, porque entonces ella no era la terapeuta adecuada para mí. Estoy de acuerdo contigo. Ir a terapia, buscar ayuda profesional, no significa que te van a dar medicamentos. Te pueden decir, mira, eso te puede ayudar, pero tú eres la que decides, porque tú como creyente tienes
autoridad y autonomía, ¿cierto?, de cómo quieres llevar tu tratamiento. Nadie te puede obligar, ¿me entiendes? Y si tú dices, ¿sabes qué? Quiero tratar de afrontar esto de otras formas antes de pensar en la medicina, estás en todo tu derecho. Yo creo que es más se trata de la relación terapéutica que tienes con esa persona, ¿me entiendes? Porque sí hay consejeros, trabajadores sociales, terapeutas, psicólogos, psiquiatras cristianos. No somos todos, hay que buscarlos, pero sí están ahí. ¿Okay? ¿Otra pregunta? ¿Tenemos 5 minutos? Dime. Perdón. Como iglesia hermana, ¿cómo es que nosotros podemos abordar para las personas que poder ayudarles? Pero ¿qué hay cuando el pastor prácticamente criminaliza de alguna manera a alguna persona que tiene algún síntoma de estos, como diciéndole, sabes que tú necesitas liberación, tú necesitas tener estás endemoniado, o sea, tienes que pasar un proceso, y el hecho de que busque ayuda es como decir, sabes que tú no estás confiando en Dios. ¿Uno que hace en eso, en esos momentos? Esta es mi opinión personal, ¿cierto? Pienso yo que nosotros como miembros de una iglesia tenemos el derecho de hablar con nuestro pastor y decir, mira, esto está causando más daño, ¿me entiendes? Un pastor tiene un llamado muy alto, 100%, pero los pastores no son, ¿cuál es la palabra en español? ¿Fallibles es la palabra? No, o sea, como que no se puede tomar que lo que dice un pastor es 100% porque él es el pastor, porque el pastor está bajo la autoridad de Dios, ¿cierto? Infalible, gracias, infalible. Entonces, yo creo que ahí me parece importante la comunidad, la congregación, hablar con el pastor y preguntarle, ¿por qué tú crees esto? O sea, hay tantos recursos, hay tantos estudios científicos que hablan sobre el beneficio de afrontar la salud mental con ayuda de consejería, de psiquiatra, lo que sea, y hablar personalmente con él, ¿me entiende? Porque él está causando más daño, está estigmatizando y causando más prejuicios y le hace más difícil que la gente cause ayuda. Lo que él está diciendo es que usted está sufriendo porque usted es un pecador, porque usted está endemoniado, ¿me entiende? ¿Y es esto o es nada? Y esto no quiere decir que obviamente Dios puede curar esto, obviamente, eso no es la cuestión aquí. Pero como les digo, Dios también nos da recursos. Pero Dios nos da libre albedrío para creer en todo. Y hay que tener sabiduría y discernimiento, ¿me entiende? No confiar en una persona simplemente porque dice esto o lo otro. Vaya a la Biblia. Y es verdad, en la Biblia no habían terapeutas, eso 100%. Pero esto se ha desarrollado y yo creo que es algo que ha durado. La psicología lleva más de 100 y pico de años y hay estudios científicos que dicen esto es verdad, ¿me entiendes? En este caso, por ejemplo, Natal no fue un terapeuta para David. No tenía la licenciatura para ser terapeuta, pero era una persona que daba consejería y era sabio en eso, ¿me entiendes? Yo creo que ahora es un buen punto. Mi opinión es que de pronto en esos momentos no habían los títulos y certificaciones y doctorados, ¿me entiende? Pero Dios le da la sabiduría a ciertas personas e interviene por medio de las personas, porque nosotros somos las manos y los pies de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo Él no va a poder utilizarnos a nosotros que estamos preparados en ciertas cosas para ayudarnos a nosotros mismos? Eso no le quita nada de poder. Y ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. Ahí es donde entra el poder del Espíritu Santo. ¿Una última pregunta? Ok. Esta es una pregunta de Freddy González. Él dice que fue acusado falsamente por la policía en las redes sociales y ahora cada vez que ve a un policía le da mucho miedo. Pregunta que si él debe buscar ayuda. Si esto causa disfunción en su vida diaria, es posible, puede buscar ayuda, ¿me entiende? Creo yo que es como hipervigilancia.
¿entiendes? Está atenido, ya me pasó algo con esto, no quiero empeorar las cosas, no quiero que me vuelva a pasar. No significa que sea un trauma, pero puede buscar ayuda si él siente que su reacción emocional o física está fuera de su control, o simplemente si quiere una persona con quien hablar sobre esa experiencia que ha causado este estrés. Una pregunta más de Ok. las personas en línea, de Raúl Arenas. Pregunta, ¿qué podemos hacer o cuál es la mejor manera de ayudar a un familiar bipolar? Uf. Mm. No es liberación. La bipolaridad es una enfermedad mental que requiere ayuda, absolutamente. Yo creo que es algo que es muy difícil controlar o lidiar uno solo, porque están las manías y está la depresión. Y la bipolaridad, está uno en lo máximo. Uno cree que puede con todo y en unos días, unas semanas, ¡fu!, uno se quiere morir. Entonces son cambios del estado de ánimo muy bruscos. No son hormonales. Bueno, puedo que sí, de los neurotransmisores, sí. Pero son cambios de humor de estado de ánimo tan fuertes, de repentes, que no solamente causan una disfuncionamiento en nuestra vida diaria, sino que causa problemas en nuestras relaciones con nuestras parejas, nuestros hijos, nuestras familias, nuestras comunidades. O sea, hay que pensar que los problemas de salud mental no solamente nos impactan a nosotros mismos, porque nosotros no vivimos en un vacuum, vivimos en relaciones, en comunidades.